A propósito del reportaje de Contacto en el día de ayer, donde de alguna manera reveló que 78 parlamentarios no declaran en sociedades comerciales en las cuales participan y que por lo tanto cuando votan, ¡ja!, no se inhabilitan y ¡ja!, votan finalmente por sus intereses y no por los intereses de los ciudadanos. Bueno, les quiero decir que la próxima semana el presidente del Senado y de la Cámara de Diputados se van a reunir porque le quieren entregar mayores facultades de fiscalización a las comisiones de ética de ambas ramas. ¿Ética? Yo levanto la mano y digo, perdón, la democracia volvió al año 90. O sea, desde el 90 otra vez en Chile existe parlamento. Pregunta, ¿significa entonces que las comisiones de ética del Senado y de la Cámara de Diputados no tienen esas facultades? ¿No están funcionando? No tienen esas facultades. Y es por eso que la próxima semana, no creo que sea coincidencia que a propósito del reportaje de Contacto, no sea mal pensada, señor, en su casa, se van a juntar y le van a entregar esas facultades. Mira qué buenos son los parlamentarios. Siempre muy bien en sus tiempos. ¿Y a dónde se van a juntar a comer para partir con un vinito de un palo y medio, así como lo hacían otros parlamentarios? Como dice Iván, esto lamentablemente no es nuevo. El tema de las sociedades, que por ejemplo hay un parlamentario que tiene una sociedad y que participa en una pesquera, pero que vota en la ley de pesca, una persona que tiene algo en la maderera y vota respecto a ese tema, alguien que está en el tema del tabaco y que tiene tabacalera como el diputado Ramón Barros de un distrito de la región de O'Higgins y justamente vota para evitar la restricción. Entonces tú me puedes decir, perdón, lo que pasa es que tú estás hilando muy fino. Puede ser que esté hilando muy fino. No, para nada. Pero en las democracias modernas, si tú tienes legítimamente una participación o tienes un terrenito donde tienes tu viñita con tu uvita y esa uva se vende a granel, tú no puedes, no debes, más bien, no debes votar en una ley respecto al tema del alcohol. ¿Por qué? Bueno, porque en las democracias modernas eso no corresponde. Felipe, punto. Se inhabilita. Punto. Finalmente, lo que entendemos es lo que muchos sospechan, pero ayer quedó claro y patentado, que nosotros colocamos a estas personas en los puestos para que nos gobiernen, para que nos ayuden a hacer un mejor país. Sin embargo, ¿trabajan para nosotros o trabajan solo para ellos, sus intereses privados, personales y corruptos? ¿Sabes lo que pasa? Es que además, Zalfate, acá hay un tema otra vez de trampa, que tal vez de las cosas que muy bien hizo el ex candidato presidencial Pablo Longueira cuando llegó al Ministerio de Economía, sin prejuicio que cuando finalmente se baja de la carrera presidencial, tal cual como le dijo Carlos Peña en el Mercurio, él siempre funcionó como personaje público, pero cuando se bajó fue como una cosa privada. Yo me pregunto, ¿qué pasa con los casi 500.000 personas que votaron por él? Y resulta que él tiene una depresión, nadie podría criticarlo por eso. Pero resulta que cuando él se baja, lo hacen sus hijos. Y tú no puedes preguntar ni puedes ahondar más allá. Perdón, él es un personaje público. Sí, claro. Cierro el paréntesis. Él se enfrenta con los más poderosos. Está el tema del segnar financiero, está el tema de la tasa máxima convencional, está todo el tema del retail. Pero resulta que otra vez en Chile nos topamos con una muralla violenta en que la ley te obliga a declarar el patrimonio, pero no te sanciona si no lo haces. Entonces, ¿para qué existe esa ley? Exacto. Si un parlamentario sabe que si tiene 5 autos declara 1 y si tiene 4 departamentos, insisto, legítimamente ganados. Yo no estoy diciendo que no sea legítimo, qué bueno que tengan 10 departamentos, 20, 100 departamentos. Pero decláralos, declara todo lo que corresponde, declara tus participaciones en las sociedades, porque si no lo haces, no pasa nada. ¿Te acuerdas con y eso no puede ser. Y se presta para malos entendidos. Pero por supuesto que se presta para malos entendidos. El presidente del Senado, Jorge Pizarro, ya habló acerca de este reportaje de Contacto anoche y llama la atención lo que dice en un comienzo a EMOL. Dice que, como dice el dicho popular, fue mucho ruido y pocas nueces. Porque se especuló tanto, yo pensé que había información más dura o más contundente respecto a conflicto de interés. Y se operó sobre la base de muchos supuestos, salvo un par de situaciones en que tal vez los parlamentarios se podrían haber inhibido de votar. El resto no fue relevante. ¿Te das cuenta que otra vez, claro, porque todo que era relativo a... Es que en realidad no, es que está bien que no se haya inhabilitado, es que no depende del parlamentario de la bancada o del presidente del Senado o de la Cámara. La ley es clarita. Y cuando tú te pasas por mejor parte de la ley, porque esa misma ley te obliga a declarar algo, pero insisto, pero si no lo haces, no te sanciona, entonces es la cueca en pelota. Pero lo que dice Jorge Pizarro a mí, modestamente, no me llama para nada la atención. Porque ¿qué pretendían ellos? ¿Qué esperaban? ¿Que hubiese tráfico de drogas al interior de las bancadas?
que hubiese una red de prostitución infantil al interior del Congreso Nacional. Perdón, lo que aquí quedó en evidencia es que quienes legislan, sí, escuchó bien, quienes hacen las leyes, la ley cuando a ellos no les favorece, se la pasan por mejor parte. Y eso creo yo que no es grave, es gravísimo. Es gravísimo. Se la pasan por la raya que no tienen. Y es por eso, creo yo, que es el momento de una vez por todas de entender este tipo de situaciones y darse cuenta que otra vez la prensa, por presión ciudadana, todo lo que tú quieras, pero otra vez la prensa es la que destapa la pudredumbre que existe en la clase política chilena. La gente no los quiere y no los quiere por eso, porque legislan para ellos. Y este es otro ejemplo más. Uno de tantos ejemplos. ¿Sabes lo que pasa? También podríamos hacer aquí una especie de apuesta como lo hacían lo que Mira tú la cara de contaste, ese que señor. habían bancas de apuestas. Casas de apuestas. Casas de apuestas. Si nosotros hiciéramos una casa de apuestas de lo que va a ocurrir la próxima semana en el Senado, podríamos apostar 100 luquitas, 50 luquitas, lo que queráis, que no va a pasar Nada. Pero, Iván, cuando pasó lo que pasó con la diputada Marta Isasi, tú te recuerdas a propósito del tema de la ley de pesca. Bueno, ¿cuál fue la reacción de los parlamentarios? La reacción de los parlamentarios fue: te pillaron. Esto hay que Bajarlo. hay que taparlo. ¿Por qué? Yo no estoy diciendo que todos lo hagan. Y en una de esas sí lo hacen. ¿Y saben por qué? Porque la ley lo permite. Sí. Entonces, lo No hay legal, sanción, es que lamentablemente lo legal no necesariamente va de la mano de lo ético. Claro, entonces, exactamente. cuando tú todo lo justificas con que es legal, estamos mal. Felipe, me y permite- así la corrupción se mete. Me permite solamente ¿Cachai? una cosa. Bueno, hay gente que tiene la posibilidad de tener cable. Y en algunas señales de cable, usted tiene la cámara, el cable del canal del Senado y el canal de la Cámara de Diputados. Y un día yo estando en mi casa, salí desnudo de la ducha porque me estaba secando y justo estaba el canal del Senado. Y estaba en esta actitud ese caballero que aparece ahí, que su cara me da un poco de ¿El susto. senador Andrés Saldívar? El senador Andrés Saldívar, y estaba así en la mesita él, y le preguntaban: oiga, senador, usted que tiene conflicto de interés en las pesqueras, ¿usted va a votar? Es que sabe que a mí eso no me inhabilita como para poder dar el voto necesario. ¿Usted cree que Es yo que es una línea muy voy delgada. a beneficiarme a mí, decía? Pero es que usted tiene no sé cuántas acciones y cómo usted mismo se va a dinamitar su propio negocio. Es que usted está confundiendo las cosas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es complicado. Eso y ahora otro tema así que es, así está es. en cuestionamiento con respecto a los parlamentarios es la propuesta de Alberto Undurraga, candidato a senador por la democracia cristiana. Precisamente él lo que decía, que los sueldos de los diputados y los senadores son súper altos y que la idea básicamente era poder reducirlo en un hasta 40%. Perdón, ¿y sabes por qué? La otra vez estábamos viendo, ahí están las cantidades, tú Exacto, sabes que la se hace página un del Senado comparativo. Hay países que obviamente el costo de la vida claramente es más alto que Chile. Estoy citando Inglaterra, Francia, dos países que son entre los más caros de Europa. Tú sabes que estos mismos puestos gubernamentales, allá ellos reciben, viviendo muy bien, casi un tercio de lo que reciben estos mismos señores en nuestro país. O sea, lo que podemos entender es que es innecesario, abusivo, están completamente nadando en dinero que finalmente lo ocupan para otras cosas y estamos preocupados de mantener un puesto para seguir viviendo a expensas de nosotros que hacer realmente la pega, porque algunos ni siquiera van como decía Juan José, a calentar el asiento. Lo que pasa es que yo creo que siempre un monto de un salario es relativo. Claro. Y yo no estoy de acuerdo contigo, Salfati, y te voy a explicar por qué. A ver. Yo creo que está bien que ganen eso, incluso más, que se tripliquen el sueldo. Mi problema no es ese. Mi problema es otra vez que la ley está mal hecha. ¿Y por qué lo digo? Porque a propósito de lo de Marta Isasi, en Chile no está legislado ni está normado el lobby. Entonces, la pregunta es, ese parlamentario que gana como sueldo base, ¿me lo pueden repetir, por favor? 8 millones y fracción como sueldo base, y ahí está la dieta, hay que restarle el impuesto, salud, pensión, y el saldo va a depender de cada parlamentario porque no es exactamente lo mismo, pero son como 5 millones, eso es el Senado, si no me equivoco. La pregunta es, cuando esos parlamentarios votan por la ley de pesca, por ejemplo, ¿quién les financió la campaña? ¿Quién les puso plata para que hicieran campaña? Y la pregunta es, ¿esa plata es solo a cambio de hacer la campaña y que ese parlamentario gane? ¿O que cuando él tenga que legislar, legisle a favor de la empresa? Y la siguiente pregunta que viene después, ¿la empresa lo sigue chipeando o no lo chipea nunca más? Depende del acuerdo que llegue. Entonces, Pero si es ¿sabe? que existe en Chile, y aquí es súper impopular lo que voy a decir, pero a mí me parece que es lo más razonable, todos nosotros, a través de los impuestos,
debiéramos financiar las campañas políticas. ¿Sabes por qué? Exacto, porque al final el parlamentario que Exacto. se elige, nosotros que lo financiamos, Pero por supuesto. ellos nos tienen que rendir Pero, cuenta a Felipe, nosotros, pero porque por nosotros supuesto. fuimos los que lo Si Y financiamos. no quieren a las creer que empresas paga, que exacto, si financian. quieren creer que pagan los carteles, digamos, con que vemos, digamos, las candidaturas precandidatos a la presidencia y demás. Y perdona, lo que tú estás diciendo es infinitamente lo más importante, pero si yo insisto respecto a los sobresueldos, es porque en términos gubernamentales, así como se determina cuánto era ganar un profesor, y que no quiero decirlo porque me llega a dar pena, es que claramente eso está pasado a Pero bueno, revoluciones. sí, y cuando eso ellos sí. se juntan a hablar del sueldo ético, ¿qué ética hay en ese sueldo si está completamente descalibrado respecto a la necesidad de la función y para lo que ellos fueron convocados? ¿Tú estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo contigo, tú tienes toda la razón. Y además hay algo más grave todavía.